Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico Online a través de maxtvonline.com. Hay profesionales que son un verdadero lujo tenerlos, y uno de ellos es sin lugar a dudas el doctor Edgar Lama, a quien no solamente admiro por ser el profesional, sino también un gran ser humano. Después les contaré si el tiempo nos da por qué. Bienvenido, mi querido doctor. Muchísimas gracias, Anita. Sandra, querida. ¿Cómo estás, Anita? Doctor, gracias por estar acá. Bienvenido. Y también a ustedes por seguirnos aquí en el canal. También síganos por las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en el número de WhatsApp que ustedes, como siempre saben, nos pueden escribir para que nos traten los temas que desean que nosotros tengamos aquí en el programa. Ahí está el número del teléfono 099-9988-144 y las redes sociales de Facebook y de Instagram. Ahora sí, vamos con el doctor Edgar Lama. Son tantos los temas que podemos hablar con el doctor Lama que realmente enfocarnos en uno va a ser un poquito complicado, pero vamos a tratar. Bienvenido, mi doctor. Gracias, Anita. ¿Bypass coronario le parece? Me parece muy bien. Hablamos de corazón y creo que eso sí lo tengo bonito, porque al lado de estas dos bellezas se lo ve viejito y arrugado. No, nunca. ¿Cuál es el síntoma de un paciente como para que usted considere que se le debe hacer una cirugía del corazón? Como me había preguntado y me lo había dicho Anita antes, el bypass coronario fue inventado en la Cleveland Clinic. Y un honor y un gusto, y para que un orgullo latinoamericano, por el doctor René Favaloro, ¿no? René Jerónimo Favaloro, de la Universidad de La Plata. Correcto. Fanático de esgrima de La Plata. Yo conocí su fundación, es maravillosa. Sí, vos la conociste, en la calle Santa Fe. Sí. Santa Fe, así, al frente del Goimes. Yo estuve ahí 4 meses practicando cuando era estudiante y fue una cosa maravillosa, una experiencia espectacular. Pero bueno, el bypass coronario es una alternativa para darle mayor vida a las personas que sufren de una enfermedad coronaria, es decir, que se le obstruyen las arterias que irrigan el corazón. El corazón puede tener vasos que llevan a él la sangre que necesita para ejecutar sus funciones. Se llaman coronarias. Cuando estas coronarias se obstruyen, producen síntomas que son conocidos como el dolor de pecho. Algunos lo llaman infarto, aunque infarto es muy general, pero un infarto del corazón es conocido como la muerte del corazón. ¿Por qué se obstruyen las arterias? Bueno, las arterias coronarias se obstruyen por muchísimas causas. Tenemos factores de riesgo importantísimos que los seres humanos conscientes y sensatos debemos evitar. Primero, la obesidad. Es un problema muy severo. ¿Tiene que ver con eso? Así es. La obesidad hace que la persona se mueva menos y que las arterias coronarias no se ejerciten y no crezcan de acuerdo al tamaño del corazón y el volumen sanguíneo que deben manejar para mantener esa masa corporal. Segundo, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial para mí no es una enfermedad, es un proceso de envejecimiento, pero si no la controlamos, nos daña el corazón. Tercero. ¿Y causa la obstrucción de las? Sí. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo pasa a mucha más velocidad porque está más fuerte. Claro. Al aumentar la presión, pasa más velocidad y las arterias coronarias tienen sinuosidades o tienen curvas y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos chocan contra esas curvas y dañan la arteria coronaria y las producen que si, por ejemplo, ha unido otros factores de riesgo como por ejemplo la diabetes, tenemos azúcar en la sangre, el hipercolesterolemia, es decir, el aumento de grasas malas en la sangre, esos elementos que están en la sangre ensuciándola producen las placas que se generan al romperse las arterias coronarias por el aumento de presión. ¿Qué tan cierto es que las personas que fuman también son más propensas? Eso es lo último que iba a decir y que es muy importante. El estrés, una de las cosas que aumenta la presión arterial, ¿sí? La vida sedentaria, también, que es la falta de ejercicio, aumenta también la presión. El exceso de ingesta de sal, que aumenta la presión. Y lo peor de todo. Lo peor de todo, ¿por qué? Porque pagamos para eso, que me parece una cosa insana, ¿no? De locura, el tabaquismo. El tabaquismo es, jóvenes, veneno. Es como quemar la plata y encima ponernos años encima y daños encima. Eso es lo peor, sí, es verdad. Sí. ¿Cuándo se coloca un stent y cuándo se coloca un bypass? Bueno, eso depende. Vamos a pasar más adelante en una forma secuencial, pero el stent es una alternativa quirúrgica que todos los médicos y todas las personas del mundo fuimos felices cuando se descubrió. Andreas Grunzig fue el padre de esto, un médico suizo que tuvo una muerte precoz en un accidente aviatorio, pero él creó la angioplastía, la dilatación.
Es decir, el inicio, el primer balón que rompía la placa, la creó Andreas Grunzi. Luego murió y se ha ido evolucionando la técnica y ahora ponen stents. Los stents son muy importantes ponerlos en el proceso cuando se indica. Es decir, primero tenemos que hacer una arteriografía del corazón, que se llama un cateterismo cardíaco, conocido aquí, o cinecoronariografía. Una vez hecho eso, nosotros vemos qué cantidad de vasos tiene obstruidos. Vemos la calidad de las obstrucciones, es decir, si la placa es concéntrica, excéntrica, si la placa es ulcerada o es plana, si tiene características de una placa joven o una característica de placas viejas, si obstruye una bifurcación o no, y qué arterias, depende de su importancia y del terreno que obstruye, que riegue, es. Entonces, depende de eso se indican los stents. Si es factible hacer 1 o 2 stents, normalmente no se permite o no se proyecta más de 3 stents, porque el riesgo de obstrucción temprano es bastante alto. ¿Puede colocarse una persona 2 y 3 stents? Hay gente que se coloca más, dependiendo del criterio del médico, lógicamente responsabilidad de él es, pero normalmente se permite o se apoya 2 Se recomienda 2. ¿sí? Pero el tercero ya no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo, un paciente, un personaje de la ciudad que yo operé hace algunos años, le habían puesto 3 stents en la Universidad de Pamplona y en menos de 6 meses estaban tapados. ¿Se tapan los stents? Porque el riesgo inflamatorio dentro de la luz de las coronarias, ¿sí?, puede ser mayor y produce que dentro de esta misma luz de las coronarias crece como sedimento, podríamos decir, en un río y obstruyen los stents. ¿Y los bypass también se...? Los bypass también se tapan, todos se tapan. Es decir, el tratamiento de revascularización coronaria, que se llama así porque llevamos nuevos vasos. O sea, no es para siempre. No es para siempre, es una cirugía o un tratamiento paliativo. Y me imagino que ha de ser ya como una última opción. ¿Se Bueno, les da remedios, me imagino, alguna otra cosa, hasta llegar a este Hay punto? indicaciones, Sandrita, hay indicaciones. Es decir, uno tiene que primero conversar con el paciente. Una historia clínica detallada nos permite saber qué tipo de angina es. Angina se llama el dolor que tenemos. Es decir, usted sube las escaleras 2 pisos y le duele el pecho, descansa y se va el dolor. Entonces sabemos que es una angina. Pero usted dice, no, doctor, si yo todas las veces que subo 2 pisos, me pasa lo mismo. Y lo único que tengo que hacer es sentarme un ratito y descansar. Ya. ¿Desde cuándo? Tengo como 2 años en eso. Eso se llama una angina estable. ¿Por qué motivos suele doler el pecho? El pecho puede doler, usualmente, si hablamos de angina, por el problema cardíaco. Puede tener otros diagnósticos colaterales como son el espasmo esofágico, como son una pleuritis, como son una pericarditis, que ya lo conversamos, ¿sí? Como puede ser un síndrome de Tietze, una osteocondritis y algunas otras inflamaciones cercanas o periféricas al corazón. ¿Todas ellas te matan? ¿Te pueden matar? No todas. La peor es la de la angina de pecho, que es la enfermedad coronaria. Un espasmo esofágico puede ser producido por un reflujo, se da tratamiento y ya está. Una pericarditis es un proceso inflamatorio, se da tratamiento, Dios mediante, y ya está, salvo que tenga una enfermedad subyacente, ¿no? Un bypass, un bypass es un atajo que creamos. Así es decir, vamos a las carreteras. Ahora nos vamos a la playa y todo el mundo recuerda que habían unos atolladeros en Cerecita, unos atolladeros en Zapotal y se hizo el bypass. Se puso una carretera, antes de llegar a Zapotal, se desvía el tráfico por allí, va más rápido y no pasas por el pueblo que va más lento y ahorras tiempo. Exactamente es lo mismo. El pueblo es la obstrucción y se le pone una arteria o una vena para que coja más sangre y después de la obstrucción se la pone. ¿Una vena de la misma persona? Sí, señora. Se saca vena de la pierna, la vena safena interna, es decir, esa vena que ustedes ven, sí, en la guayabita, la vena que se ve en la guayabita, justamente, la guayabita saben dónde cosas, digamos, no con la utilidad anterior, pero bueno, dejémoslo así, es la guayabita, lo conocemos normalmente, ¿no? Todo el mundo la conoce, esa vena, sigue hacia arriba hasta la rodilla, de la rodilla sigue hacia la parte interna del muslo, esa vena se la extrae y esa vena se la pone dentro del corazón, es decir, una parte se pone a la arteria aorta y otra parte se pone debajo de la obstrucción para que lleve más sangre. ¿La puede rechazar la persona? No, es autólogo, no hay rechazo normalmente, es el mejor injerto que hay hasta el momento o el más común,
Otro de los injertos que es mucho mejor que la vena es la mamaria interna, que es una arteria que cruza aquí a los lados del esternón, que hay que sacarla con mucho cuidado, y esa arteria no tiene tanto flujo como la vena al inicio, pero después coge más flujo porque va creciendo. Pero igual son organismos del mismo Del cuerpo, mismo ¿no? cuerpo, Entonces sí. por eso no generan rechazo. Así es, no es conveniente poner ninguna otra cuestión externa ni artificial, Claro, que sea porque artificial. usualmente se tapa. Ahora, ¿esto evita un infarto? Claro, evita un infarto. Es decir, ¿cuál es el fin de la cirugía cardíaca? El fin de la cirugía cardíaca es que si la persona tiene un proceso de obstrucción coronaria, le falta sangre a su corazón en momentos de ejercicio. Es decir, usted puede estar aquí como yo sentadito. Tranquilo. Ahí, Oxigena tranquilo, mal. estás bien. Así Pero es. en el momento en que salimos a darnos una bailadita, ya comienza el corazón a necesitar más Oxígeno. Más oxígeno, bombeo, claro. entonces se queja, me falta sangre y me duele. Es como cuando usted se amarra un dedo con una piola. Al cabo de media hora, una hora, ya le duele el dedo. Se saca la mano Ajá. y qué rico, Ya respira un calientito, poco. ya respira el dedo. Igual el corazón. El corazón usted coge y dice, voy a subir 2 escaleras de golpe. Y me duele el pecho. Y en el momento que se sienta, descansa un ratito, recupera su ritmo basal y ya se le quita el dolor. ¿Por qué? Porque la sangre que llega al corazón para un ritmo basal es adecuada. Pero cuando ya sube un esfuerzo, ya no es adecuada y le produce dolor o le puede producir un infarto. Y un dolor sin haber hecho ejercicio, como en el caso que te contaba el derrame. No, pero eso es otra cosa. Eso es un Ay. derrame pericárdico y eso no es mortal en el caso de ahora ni se beneficia con un bypass. Okay. Entonces, Eso puede ser una es bacteria. una bacteria, usualmente es un virus. La pericarditis es un virus que ataca el pericardio usualmente. Que se cura con Porque cura con antiinflamatorios. antiinflamatorios y ya estuvo. Claro, si es un virus, me imagino que Así con es. No, porque no hay una pastillas. malformación, nada por el No. estilo. Las venas no se destapan, ¿no? ¿Cómo se destapa? Si hay una vena que está tapada con un trombo. No, eso normalmente hay que tratar de prevenirlas nada más. Las trombosis venosas profundas hay que tratar de prevenirlas. Que la persona, cuando va a hacer un viaje largo tiempo, que haga movimientos y que se mueva las piernas para que no se estanque la sangre. Claro. Que la persona, si es que tiene un proclive, tiene una enfermedad, por ejemplo, antitoxina 3 o alguna cuestión de esta, tome antiagregantes o tome la medicación para que la sangre no se le coagule por gusto. Ahora una pregunta, doctor. Me imagino que muchas personas que nos están mirando deben de preguntarse, ¿por qué las personas a los 45, 50 años de repente pueden tener un infarto? O sea, Bueno, cuando a ver, el de repente infarto, creen que están bien. todo el mundo puede estar bien. Y- Que es como yo me quiero morir, doctor. Deme la receta. Sí. Sigo fumando, Pero como me de una engordo. vez pídame cuando quiere morirse, pues de una vez cojamos fecha. Es que ¿sabe qué? Que es ¿Sabe más qué? difícil. Es la mejor muerte, mi Anita doctor. Lover, Sí. Me duele el pecho y ¡tac! Me quedo. Chao. O sea, Esa es la mejor. La La mejor. mejor no, la mejor es acostarse a dormir anoche, despedirse de su señora, Sí. ¿verdad? Tac, y ya no despertar. ¿sí o no? Exacto. Es un infarto. Pero eso no sucede siempre. No, eso no sé, Entonces casi no nunca. sabemos, casi nunca Casi sucede. nunca. Ya, pero con sucede. una buena dieta de fritada, fumarme algunos cigarrillos al día, lo puedo lograr, según Y si escucho. se muere por pedacitos. Ay, qué malo. Le da un infarto primero, después otro, y después otro. Ese es el y se problema. queda mucho tiempo. Entonces vienen sus hijos y dicen, doctor, operémosla. La operamos una vez. Doctor, operémosla de nuevo. La operamos de nuevo y sigue. Ese es el miedo de Y Anita. la hacemos ya sufrir fue. 10 años. Ya fue, dejo Entonces, todo. ese es el problema. Y la Entonces, hacemos sufrir. ¿qué es lo que así, desgraciadamente, los Eso médicos pasa. actualmente, y se lo digo sinceramente, la ciencia que tenemos actual muy pocas veces sirve para prolongar la vida. Muy Ah, pocas veces. ¿cómo es? La mayoría de las veces sirve para retardar la muerte. Qué loco. Perdóneme, es muy claro. ¿Cuántos hemos visto? Sí, Porque la calidad de vida es los pésima, Así digamos. es, y los Ya, televidentes me dicen, verdad. en un momento dado, sí, yo tengo un tío, un primo, un pariente, un amigo con Alzheimer que está ahí, que no sabe Así nada, es. y sigue vivo, y le dan neumonía, y van los doctores, y tú lo recuperas. Porque esa es nuestra fe cristiana. Sí. Y los médicos Pero estamos la calidad para de eso. vida es pésima. Es decir, él seguirá con su Alzheimer, lo único que hacemos es Acostadito. retardar su muerte. Acostadito. Sí, muy triste, pero cierto. Así es. Una persona de 45 años, por ejemplo, no podemos decir que no le va a dar un infarto. Pero desgraciadamente ahí viene ¿Pero por otra qué le da, parte. por No, ejemplo? hay que ver si es que es un infarto. ¿Cómo que hay que ver sin infarto? Perdóneme, es uno de los grandes problemas que tenemos, y créanlos Pero amigos. todos nos morimos a la larga de infarto. No. No. Todos morimos de un paro cardíaco, que es diferente. Ah, No conozco ok. ninguna Ah. persona que esté Diferencia, viviendo sin paro diferencia. cardíaco. Ya, entonces a ver Diferencia. cuál es la Entonces, diferencia. lo que yo le digo, y perdónenme, es que piensen que yo sea crudo, pero yo soy científico y realmente lo que yo veo es para evitar males posteriores a la familia. Ok. No le contestamos un corte. Va, Ya va. regreso, Para para que hablar queden después, ahí que vengamos con la al misma corte. curiosidad que tenemos nosotros. Ya regresamos, no se muevan. Médicos Online.
Max TV, soy Rocío Cedeño de Chiriboga y quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el nuevo programa Desafíos y Soluciones. Nosotros tenemos muchos problemas que nos preocupan en la comunidad, pero ¿qué les parece si juntos formamos parte de la solución y no del problema? Ya saben, tenemos un encuentro aquí, nuestra cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Estamos aquí para contarte qué será Médicos Online. Así es, Anita, vamos a tener para ustedes todas las enfermedades, sus tratamientos, sus síntomas y las soluciones. Y la prevención, que es lo más importante. Médico Online con los mejores profesionales aquí en Max TV. Estén pendientes. Regresamos y seguramente ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre un infarto y un paro cardíaco. El doctor Edgar Lama con nosotros, que es lujo el que nos hemos dado hoy. Sí. Ok, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Hablábamos de un hombre de 45 años, Así es. 10 años menor que yo, y regresa de andar en bicicleta y cae muerto. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Primera cosa, un paro cardíaco es cuando el corazón para. Es decir, el corazón puede parar por 4 formas. No tiene latido eficiente. Puede parar primero. Una disociación electromecánica, yo sé que suena chino, pero ya se los traduzco. Entonces, quiere decir que el corazón late, pero no sale sangre del corazón. Por ejemplo, en un paciente que ha sangrado mucho, le mete una puñalada en la pierna, sangra por la pierna, ya se le acaba la sangre, el corazón sigue latiendo, pero no tiene que bombear. No le llega sangre y Ya no no tiene puede. sangre. Ok, disociación electromecánica. Segundo, una asistolia. ¿Qué quiere decir asistolia? Que el corazón no tiene ningún tipo de latido. No hay actividad eléctrica. Por ejemplo, un hombre, las personas que mueren en la silla con la inyección letal, le ponen potasio, y el potasio aumenta su cantidad de potasio en la sangre y eso hace que pare el corazón y el corazón se para. Se acabó ahí, no se mueve. No puede hay- tener toda la sangre, toda no la hay un juventud. espasmo ni nada. No, si Muere. hay espasmo, porque los relajan y Claro, los duermen, obvio. porque Ah, ya, tampoco no hay que ser tan inhumano para darle potasio a la gente, y además duele. Entonces, ¿cómo se llama? Pero produce asistolia. Tercero, una fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir eso? El corazón late tan deprisa, sobre 200, 300, que no alcanza a llenarse, y entonces al no llenarse no se vacía. Y es como que estuviera latiendo en vano, así. Es un motorcito. Ya. Así es. Y eso porque cuando hace Como mucho cuando hay la ejercicio- licuadora, como la licuadora Claro. que se da y no rueda nada, no Así licúa es. nada, pero está funcionando un motor. Es un motor, Wow. es de Ya. locos. Y tercero, la última es una fibrilación ventricular. Es un tipo de arritmia en el cual el corazón no late de una forma compasada, es decir, no hace una contracción sincrónica, sino que hace así. Ya. Entonces no hay latido. Ok, eso es un paro cardíaco. ¿Por qué se produce un paro cardíaco? Ya les dije algunas causas. Aumento de potasio, hemorragia, un accidente cerebrovascular que ya no hay actividad cerebral, una alteración de envenenamiento, etcétera, etcétera. Y hace que el corazón se pare, que no es lo mismo que un infarto. Ok. Un infarto del corazón es cuando una de las arterias del corazón se tapa. Es como que el dedo lo amarramos y el dedo se nos muere. Eso es un infarto. Ya. Ya, no todo el mundo se muere de infarto, todo el mundo se muere de paro. De paro cardíaco. ¿Cuál es la causa del paro? Puede ser una embolia pulmonar, puede ser un accidente cerebrovascular, o puede ser muchas cosas. La gente puede caer con una hemorragia cerebral de golpe, así. Está paro. Claro. Sí, está muerto cerebralmente, el corazón puede seguir latiendo. Unos minutos más y como no tiene respiración, se va a parar. Termina es. parándose. ¿Pero por qué? Porque tuvo una hemorragia cerebral, Ok. por un aneurisma, se rompió algo en la cabecita, etcétera. Una embolia pulmonar, como le ocurrió a una colega hace poco, venía de Salinas, se duchó, estaba bien, salió de la ducha, quedó allí. Ya, ¿y Y no por qué ningún pasa eso? síntoma. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, ¿por qué pasa? Porque Un trombo. hay situación, un coágulo en las piernas, Un trombo. un coágulo, ese es el Se bendito va coágulo que la gente dice, se te va al pulmón. Se le fue al pulmón y le tapó la sangre y ya no le llega sangre al corazón. El corazón sigue latiendo pero vacío. Disociación electromecánica, que es una parte de paro. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Tiene muchas Porque- grasa un en montón el de cuerpo? Porque tiene varices o porque ya. tiene problemas Problema profundos de de las coagulación. venas, ha venido de un accidente, se le trombozó la pierna y Ok. entonces no se ha dado cuenta, se mueve ese coágulo, recluta más coágulos Claro. y tapa la vena. Mi hija tiene un filtro de cava. Entonces, aquí para ese es el evitar que punto. También. Y eso es muy importante y ahora que cabe. Lógicamente, repito, no soy inhumano. Lo hago porque las personas tienen que saber de qué fallecieron sus familiares. Porque esa enfermedad se puede repetir en los hijos
y en los nietos. ¿Por ¿qué herencia? enfermedad se Por refiere? herencia. Por ejemplo, a la enfermedad que haya ocurrido el paro de esa persona. Ay, que no lo toque, que ya se murió. Que no. Hágale la autopsia, por favor. Claro, para saber qué pasó. Porque si una persona muere jovenmente, o joven, perdón el término mal expresado, ¿sí? Si una persona muere joven, temprana edad. por algo murió, puede tener un aneurisma, una malformación. Entonces puede ser que sus nietos la hereden. Totalmente. Claro, pues no es normal que una Así persona es. muera joven, no es una normal. persona muere, no, que tuvo un infarto. Y todo el mundo se murió de infarto. Mi papá a Y los ya 35 años murió de infarto. Claro. Y Pero es no lo es que le ha normal. dicho la abuelita, la tía. Pero nunca nadie investigó por qué realmente falleció. Si fue un infarto, está bien. Veamos la parte coronaria y protejamos esa Es a criatura. lo que yo me refiero, alguna Entonces, razón tiene pero que las haber. personas aquí, y con todo respeto se los digo nuevamente, no soy inhumano, no La soy mayoría no quiere anticatólico, no permiten una autopsia. ¿Y qué es lo que están? Están negando una información importantísima para la vida posterior de sus nietos, de sus hijos, que en teoría, además de la persona que falleció, son los seres que más quieren. Pero ahí tienen un prejuicio, ¿no es cierto? No, ¿y sabe lo que Claro, pasa? no Que- quieren hacer la autopsia por un prejuicio Mira, tonto. Dudosamente, difícilmente es la palabra, uno sabe de qué murió el abuelo. Difícilmente. Difícilmente, casi Pero vos vas a nunca. saber del bisabuelo, del abuelo, no lo Ajá, sabes. no lo sabes. Entonces, como dice el doctor, las cosas Por por lo menos de generaciones. tu Por papá. ejemplo, yo supe que mi abuelo, el yugoslavo, el croata, el Burjubasic, dejó a mi papá huérfano a los 16 años. Y- Se murió muy joven. Mi papá murió a los ¿Por qué? 43. Joven también. ¿Por qué? Mi hija Gabriela te heredó el factor 5 Leiden que la hace trombotizar. Me voy donde una hematóloga en la Argentina, genetista, hematóloga, y automáticamente investigué, tiene el factor 5 Y Leiden. hubiera obviado la trombosis venosa profunda que corrió Así de es. riesgo a la vida de su Así es, niña. así es. Si lo hubiera sabido, mi papá se murió de una trombosis venosa profunda con una embolia pulmonar. Ya está. Todos factores de coagulación, Claro. anticombina T, todos listos. Se acabó Así el es. asunto, usted tiene este factor 5, Claro. tiene que tener este tratamiento. Y de ahí no pasa nada. Entonces, Uno eso tiene que saberlo. Es Yo un coincido con estudio, eso, es verdad, estoy uno plenamente. tiene eso que es lo que saber. tenemos que pensar, que tenemos que dar herencia. Ya lo dijo el famoso Ernest Young, Claro. aquel que no está dispuesto a aceptar los dolores que produce la vida. La contundencia cósmica, es decir, la contundencia cósmica está obligado y lo obliga a repetir tantas veces sea necesaria esa situación desagradable hasta que aprenda la lección A que cortar, tiene que a aprender cortar, para claro. poder cambiar. Claro. Doctor, me encanta lo que Eso estaba es diciendo. importantísimo. Totalmente. Yo pienso que es muy ¿Cuáles son importante los para la síntomas salud. de un infarto entonces? A ver, un Previos, infarto. ¿no? Sí, A ver, previo, primero, claro. No lo- existe preinfarto, ¿verdad? Infarto, a ver, Eso es lo que iba a preinfarto es decir. un término que nosotros utilizamos en el argot popular. Ajá. Ok, ya. Preinfarto yo lo llamo la angina de pecho. Ok. Ah, ya. Hay personas y hay gente que viene, por ejemplo, aquel típico, 55, 60 años, gordo, que le encanta el caldo de bolas y No todas lo, esas no lo mire que está parado al Ya, frente. ok, cevichento. Camarógrafo, ya, así es. Hay parados y Ya. sentados. Entonces vienen y tienen un dolor, cambiando la llanta. Ah, ya se me va a pasar. Es Ya un viene. gas. Es un gas, sí, ya se me va a pasar. Porque fue un dolor que le duró 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Feo, porque da sensación de muerte, pero ya se me va a pasar. A la semana siguiente, ya se me va a pasar, no, ya. Y no van al médico. Eso es lo que se llama un preinfarto o una angina inestable, como yo les decía. Y no se imaginan Catalogamos que la es. angina como decían antes. Subo 2 pisos, doctor, desde hace 2 años y yo sé que me duele. Angina estable. ¿Y dónde le duele? ¿Acá en el En pecho? el pecho, dolor en el pecho, No es la espalda, O no. reflejo. Solo que el puede pecho. ser una punzada hacia la espalda, que puede ir al cuello y que puede ir y irradiarse al brazo izquierdo también. Al brazo izquierdo también, Así ya, es. ok. Puede Pero sí, eso o es puede típico. que no. Puede ser Puede que que sí, se- dependiendo de la localización de la arteria que esté tapada. Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Angina, lo repito nuevamente, que lo llamamos, yo lo catalogo con el término de preinfarto. Es estable, como decían antes, 2 pisos y ya está. Inestable. Doctor, desde hace un mes, me voy corriendo atrás del colectivo una cuadra y me duele el pecho. Y subo 2 escaleras y me duele el pecho. Y ahora, no, ya la semana pasada, ya subiendo la primera escalera, me duele inestable. Porque a menor esfuerzo se Claro. produce el mismo dolor. Exacto. Ella sabe que le viene. Y la gente ya sabe, no, o angina de reciente comienzo. Doctor, ayer me fui con mi señor y nos pusimos a bailar un poquito de bachata y a la tercera ya me vino un dolor en el pecho. Yo pensé que era gases, o era el trago, o era la pescuezuda que me estaba haciendo mal. No, está doliéndole el pecho. Entonces llega donde el doctor lo analiza, lo ve, le hace un electro, le hace las pruebas, pide unas pruebas de esfuerzo y en esa prueba se ve que hay una zona que llamamos los médicos de isquemia, una zona que le falta sangre. Ya está. Se le hace cateterismo, se hace o angioplastía o cirugía. ¿Solucionado el problema?
no hay manera de que ese dolor no haya sido como para hacer una... A ver, no todo dolor en el pecho es... A eso voy. Claro, eso, puede ser que de eso repente voy. vayan Puede donde ser, usted por le eso diga, va no, donde- Ahí me voy a traumar, cada dolor. 90% de los dolores que van donde mí no son. exacto. 90, 95 son cualquier otra cosa. Pero eso es bueno, variable, por lo menos van. pero van y la persona ya va Exactamente. segura. Y ya va Entonces segura. a veces tengo que decir, señor, no se preocupe, se lo pongo con un notario que no tiene enfermedad de corazón. Ya está. Porque si no van, Eso es podría bueno. pasar, si él dice, no, es un gas, el siguiente dolor ya puede ser ya 30 de y- paro. 33% de la enfermedad coronaria, cuando tienes obstrucción en las arterias, debutan con muerte súbita. 33%. Si fulanito, un infarto así, ¿ves? Tac, cayó. Fulminante. En plena bachata, taca, quedó seco. Infarto, 33%. Bueno, yo he tenido algunos amigos, Ya. hemos tenido amigos. 33% Que han debutan fallecido con así. un infarto. Con un infarto. El primero muerte súbita, el segundo infarto. Vamos a ver a fulanito, porque mira, ayer estaba cambiando la llanta y les vino un dolor en el pecho, lo llevaron aquí que tenía un infartazo. ¿Cómo se salva una persona infartada? ¿Cómo Le se llega salva? usted, estuvo una persona con un infarto, un dolor así. Puede ser que se ¿sabe salve. lo que yo la digo, gente decía? ¿Qué no hace? todo infarto es paro cardíaco. Por eso, que Primera cosa, cuando usted tiene un dolor de infarto, primero, el dolor prolonga más de 5 minutos. se descompone el estómago. Sí, hay vómitos, puede haber diarrea, puede haber... Por el hay una el dolor muy diaforesis, fuerte. como lo dicen vulgarmente, de ala blanca, por el dolor. Por el dolor muy Así fuerte. es, puede ir diarrea incluso. Ya. ¿Sí? Entonces, por el dolor fuerte. El dolor sigue a una sensación de muerte, palidez generalizada, sudoración profunda, mano fría. Y el paciente siente que se está muriendo. Ya. Dios mío. Va a la clínica, si es antes de las 4 horas, se les puede hacer un cateterismo cardíaco, inmediatamente ver cuál es la arteria que está tapada y destaparla. Ok, Como en la radiadora, si le pasan una baquetita así, y la destapan. ok. Y le aspiran el coágulo. Ya, y una Si vez con pasa el eso le tiempo. pueden poner un stent. Si pasa más de 4 horas ya no es necesario porque ya no hay terreno que recuperar. Ya. En menos de 4 horas se puede salvar mucho terreno que se puede morir. Ok, primeros auxilios. Supongamos que sucede en la casa, en la madrugada. Hasta que llegue a la clínica, vivo 3 de la mañana. Muy lejos. Inmediatamente a la Yo vivo clínica. cerca de la clínica, gracias a Dios, porque Inmediatamente a la clínica. No Siempre a la traten de clínica. hacer nada, Nada. salvo que Es tenga que un uno paro. dice- No, cuando hay un paro cardíaco. Eso es un paro, no un infarto, Anita. Si usted ya está en paro cardíaco, tiene que aprender a dar CPR. ok. Tiene que dar una resucitación cardiopulmonar cuando hay paro. La persona pierde la conciencia y se desfallece y pierde la conciencia. Ok. Y ahí sí hay que ayudarlo. Y ahí sí hay que El asistirlo, la respiración, los latidos cardíacos. Si es un infarto, sigue con dolor. Usted está viendo que la persona está a punto. Está de mejorar, pero yo tengo Muy, que llevar a pero la tiene que clínica. llevarlo inmediatamente a la clínica para que Ok. lo atienda. En las redes, usted que circula de todo. Ya. Entonces ahí dicen que le va a dar un paro cardíaco, dicen que la medicina oriental dice que le pinches el dedo para que bote sangre. En el momento que desfoga sangre, ya Perfecto. no. A ver, No sé, primero yo- en las redes salen muchas cosas. Sí, yo por eso lo Por consulto. te digo. Yo me acuerdo cuando me dijeron que hay que pincharle el dedo, perfecto. Ah, lo leyó. Pínchale el dedo, no te preocupes y vas a ver cómo te sientes bien y lo entierras igual. Entonces, es decir, son que- cosas que realmente, es decir, Son parte del a ver, folclore. el conocimiento se imparte. Ya. Primero, la educación se da en casa, en la universidad se lo instruye y el conocimiento te lo da la vida. Entonces hay que pedirle a Dios que a uno le dé valor para cambiar las cosas que puede cambiar, serenidad para no cambiarlas y aguantarlas estoicamente las que no puedes cambiar, y sobre todo sabiduría para tener la diferencia. Aprendamos a tener una diferencia en tantas, Cosas no que diría se dicen. estupideces, pero algo parecido, si hubiera una palabra más suave para las cosas que salen en el internet. Tenemos que ver de dónde viene la bibliografía, quién le impone. Sí, pues yo quiero saber hacer un seco de pollo, ¿a quién le pregunto? ¿Aquí este joven? A un chef, pues. No, este lo sabe, este camarógrafo. Exacto, Si el yo camarógrafo. quiero cuadrar bien las luces, hacer un blanco, le pregunto a él, no A a la él. cocinera. Si Exacto. quiero hacer un seco de pollo, al chef. Entonces, Exacto. cualquier persona que escribe en internet, no creo que sepa más que un doctor, con todo respeto. No, eso se tiene que siempre consultar a los médicos. Totalmente, Se tiene sí. que creer que consultar a los médicos y en el internet obviamente ver qué Totalmente. A mí bibliografía me gusta hacer se las preguntas consulta. de ese tipo porque yo Por sé que la supuesto. gente en la casa lo lee Y a veces también. cree mucho. Totalmente. Uy, Y te prefieren disculpo. creer eso y discuten, ¿es Perdóneme, verdad? yo por eso, Sandrita, Sí le ha pasado, no discute. voy a fiestas. Ah, Ya no voy a fiestas. ¿Por qué? Porque siempre hay una señora que sabe más que uno. Ah, sí, claro, sabes Y más. lo peor de todo es que lo vio en la internet y ya te discuten. Es decir, el internet es prácticamente ya a la madre El del médico de conocimiento. cabecera. Prácticamente. Qué Entonces, por eso locura. le digo a veces, bueno señora, no se preocupe, vea en internet cómo se lo va a operar. Y se lo opera con un espejo.
Qué locura. Porque Sí, ya sabes eso más que tú. Es una locura también. Hay Lo que dijimos- discernir muchísimo. Totalmente. Hay que Lo dijimos discernir al mucho. comienzo del programa, tenerlo él no solamente iba a ser un lujo para nosotros como presentadora, sino para ustedes por todo lo que nos iba a aportar. Pero por encima de este gran profesional, por todo lo que nos ha contado, también uno se deja ver al gran ser humano que es mi doctor Lama. No, yo lo quiero muchísimo. Nunca olvidaré el montón de veces que usted visitó a mi mamá en la casa, cuando ya estaba pues en sus últimos días, y solamente verlo la aliviaba. Era impresionante. No, Bueno, no, querido solo, doctor. ese es el trabajo de uno. Realmente, si yo no fuera por mi profesión, yo tengo un tatuaje. Ah, Sí. Acá atrás tengo un corazón. ajá, Tengo un sol que es mi señora alrededor del que yo giro. ya. Mi vida alrededor del sol, que es mi señora. Tengo 6 estrellas, que son mis 6 hijos, y en el centro un corazón, pero no Hermoso. sino un corazón anatómico, que es mi profesión. Y mi profesión para mí me lo ha dado todo, y me ha dado más que paz, que más que tranquilidad, me ha dado la alegría de seguir viviendo. Que Dios bendiga esas Eso es verdad. manos. Y yo también doy fe de lo que tú estás Sí, diciendo, ¿no? no, Porque maravilloso. Él atiende a mi mamá también. No, eso Y no es increíble. Que Dios bendiga esas manos para que Esas sigan buenas. salvando Gracias, vidas. gracias. ¿Dónde Es lo verdad. ubicamos, mi querido doctor? Bueno, ahora estoy dando consulta en el Omni Hospital, Ya. Torre Médica 2, consultorio 1016. Perfecto. A las órdenes. Para que lo Listo. busquen también. El Yo doctor quiero ir Edgar para Lama. tomar un café, no para que me revise el Con corazón. todo gusto. Espero que no. Tengo una linda vista, tengo ¿Ah? el 10º piso, linda vista. Ay, Ah, qué lindo. bien. Eso es importante. Sí. Porque ir a donde un médico Para de que uno tu se sienta confianza, bien en el estar en consultorio. un lugar que te agrada, que te da buenas energías, todo eso juega un papel Está importante. buena tan energía que la subo 2 veces a pie. No. Sí, Ahí yo sí uso no. el ascensor. Ahí sí no. ¿Qué piso dijo? 10º piso. 10º piso. Todos los días 2 veces a pie. No. Ahí sí no. ¿Por qué no? No. No sé, doctor, Ay, si no lo me voy a convence. poder visitar No, esta visíteme, semana. eso. O sea, nosotros iríamos en el ascensor. Yo lo hago a pie porque realmente Sí, sí. cuentas y meditas. Además. Así es. Muy De bien. bajada puede ser, de subida no, No, gracias. de bajada tú, porque se pone oscuro y a veces. Ah, pero pone la luz en el Sí, celular, pero pues, de todas no, maneras, no. no es. Gracias, mi querido doctor. Gracias, Sandra. Siempre es un placer compartir contigo. Conmigo también, de verdad, Anita, es un placer estar contigo, con usted, doctor Lama. Muchísimas Órale. gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por estar en nuestra sintonía. Los esperamos la próxima semana con otro invitado de lujo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas Mi gracias. doctor.